Muy bien. Pues muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida por parte del Departamento de Fisiología con este que será uno más de nuestros seminarios permanentes de investigación. El día de hoy tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de la doctora Alejandra del Carmen Alonso, quien está con nosotros desde la Universidad de Staten Island, desde la ciudad de Nueva York, y nos hablará de tau, una proteína clave en el mecanismo de la neurodegeneración. La verdad es un gran placer el que tenemos el día de hoy de contar con la presencia virtual de la doctora Alonso. Doctora Alonso, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La doctora María del Carmen Cárdenas, coordinadora de investigación de nuestro departamento, hará una muy breve semblanza curricular de la doctora Alonso, porque si leyéramos su currículum no habría seminario. Entonces, agradecemos muchísimo la presencia el día de hoy de la doctora Alonso, y doctora María del Carmen, la dejo con la semblanza curricular y escucharemos a la doctora Alonso. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, doctora Virginia Inclán. Voy a proceder a dar la reseña curricular de la doctora Alejandra Alonso. Ella actualmente es profesora del Departamento de Biología del Center for Developmental Neuroscience del College of Staten Island, del conjunto de universidades que se conoce como The City University of New York, o CUNY, así también se conoce, de Estados Unidos. Y ella cuenta con una maestría en biología química, un doctorado en bioquímica y postdoctorado en el New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities en Staten Island, Nueva York, bajo la tutoría del doctor Khalid Iqbal, quien es un experto en el estudio del papel de la fosforilación de la proteína tau en la enfermedad de Alzheimer. Lo mismo que ahora la doctora Alejandra Alonso. Y tiene una gran experiencia tanto en docencia como en investigación. En docencia desde 1991 empezó a dar clases desde Argentina. Posteriormente, en el 2007, empezó a dar clases en el College de Staten Island hasta la fecha, y cuenta con múltiples posiciones y honores. Por mencionar algunos de ellos, ha sido jefa del subprograma de neurociencias del Graduate Center del Departamento de Biología del College of Staten Island. Ha sido directora también del Center for Developmental Neuroscience. Ha contado con múltiples becas y premios internacionales. Es también secretaria de la Sociedad de Neuroquímica de Argentina. También ha tenido varios donativos para su investigación por parte del NIH y del propio conjunto del CUNY de las universidades de Nueva York, y diversas fundaciones de apoyo a investigación en el tema de la enfermedad de Alzheimer. Tiene más de 100 publicaciones internacionales en revistas científicas arbitradas e indizadas, y varios capítulos del libro y libros publicados. Ha graduado numerosos alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Es editora científica en múltiples revistas internacionales como el Journal of Alzheimer's Disease y el Journal of Neural Transmission. Y también pertenece a múltiples sociedades científicas como la sociedad iStart, que es la sociedad de la Alzheimer Association, la American Society for Cell Biology, American Chemistry Society, International Neuroscience Society, Argentinian Society for Biochemistry en Córdoba y Argentinian Society for Neurochemistry. Y sus intereses en investigación han sido el comprender el mecanismo de neurodegeneración inducida por la proteína tau. Su laboratorio utiliza herramientas múltiples de biología molecular, bioquímica, neurociencias y biología celular, con lo cual ha desarrollado modelos de estudio de la participación de la proteína tau en la neurodegeneración. Particularmente tiene un modelo de pseudofosforilación, tanto in vitro como in vivo, que ha mostrado resultados muy importantes para remarcar el papel relevante de la proteína tau del que nos va a hablar actualmente. Entonces, no me queda más que darle la palabra a la doctora Alejandra Alonso y agradecerle
su participación en los seminarios del Departamento de Fisiología. Es un honor tenerte con nosotros. Alejandra, muchas gracias. No, el honor es todo mío. Muchísimas gracias, María del Carmen. Muchísimas gracias, doctor Inclán. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes, de poder compartir con ustedes el tema que ha sido la pasión de mi trabajo desde que empezan, como dijo María del Carmen, mi postdoctorado con el doctor Khaled Iqbal en el Institute for Basic Research en Staten Island. ¿Y por qué Tau? Sería la pregunta. Tau es una proteína clave en el mecanismo de neurodegeneración. Yo espero convencerlos a ustedes hoy de eso. La pregunta es, ¿por qué Tau? Tau es una proteína asociada a microtúbulos. Su función biológica es promover el ensamblaje de tubulina en microtúbulos. Los microtúbulos son las vías para el transporte axonal. Como ustedes saben, las neuronas son células muy interesantes que tienen un cuerpo neuronal pequeño y tienen que conectarse desde el cerebro hasta la puntita de los dedos de los pies. Entonces, todo ese camino que tienen que recorrer el impulso nervioso tiene que hacerse un transporte en forma eficiente. El transporte están en los axones de estas neuronas y están en las vías por las cuales se realizan ese transporte, son los microtúbulos. Son como vías de tren para el transporte axonal. O sea que si las vías de tren están en forma normal y bien delineadas, el transporte se realiza muy eficientemente y el cargo llega a su destino. Si ahora esas vías de tren se rompen, están todas destruidas, ya sabemos qué pasa con el cargo, no puede llegar a destino y entonces empieza el proceso de neurodegeneración. Si tomamos un cerebro de un paciente que murió de algo diferente de Alzheimer y ponemos in vitro las condiciones para formar estos microtúbulos, estas fibras que forman las vías, vemos, esto es una microscopía electrónica, podemos ver manojos de estos filamentos, que son los microtúbulos que forman estas vías que llevan el cargo a destino. Si usamos el mismo experimento, pero con un cerebro de pacientes de Alzheimer, esto es lo que encontramos. No se pueden formar este soporte para el transporte. Entonces, ¿por qué Tau? En el caso de Tau es una proteína, una fosfoproteína, que en condiciones normales, por la acción de las quinasas, se adiciona fosfato y las fosfatasas se lo remueven de la proteína. Esta proteína en estadio normal se une a tubulina para promover el ensamblaje de los microtúbulos, mientras que en Alzheimer o en las condiciones patológicas, este equilibrio se haya desplazado hacia una forma hiperfosforilada y esta forma no se une a tubulina, sino que se une a Tau, a ella misma, y la saca de los microtúbulos, rompiendo los microtúbulos y destruyendo, imposibilitando el transporte axonal normal. Tanto es así que si hay problemas en esta proteína, no es solamente la enfermedad de Alzheimer los que los ven. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas que están asociadas con problemas en esta proteína. Y últimamente la más famosa es la Chronic Traumatic Encephalopathy, la Traumatic Brain Injury, por los problemas que se han visto en los jugadores de fútbol americanos, que se ha demostrado, esto fue tapa del New York Times en el 2017, esta es una foto con la doctora McKee de Boston, que generó un banco de cerebros de jugadores de fútbol americano, donde cada uno de estos cerebritos corresponde a un cerebro de un jugador que fue donado, que murieron con demencia, y se tiñen con la proteína anormal, se tiñen contra Tau en su estadio anormal. Todos estos de 111 cerebros acumulados en este banco, 110 son positivos para Tau anormal. O sea que la presencia de Tau anormal está asociada con demencia. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva, degenerativa, que ataca el cerebro y resulta en demencia, problemas de memoria, pensamiento y comportamiento. Los síntomas: la enfermedad progresa lentamente, desde la pérdida de memoria a confusión a demencia. Esta enfermedad fue descrita por Alois Alzheimer, quien estaba estudiando a su paciente, August Deter, que él estableció en 1906, su aporte más importante sería demostrar que cambios estructurales en el cerebro están relacionados con consecuencias clínicas en el comportamiento. Entonces, vemos acá una sección de un cerebro de un paciente que tiene Alzheimer, y vemos dos lesiones fundamentales. Una lesión que es las placas amiloideas, que se encuentran afuera de las neuronas, y dentro de las neuronas vemos acumulación en forma como de flamas de los manojos de filamentos, que son los manojos de filamentos helicoidales, que están compuestos por tau en un estado anormalmente fosforilado. Estas dos son las lesiones fundamentales de la enfermedad de Alzheimer, y las dos tienen que estar presentes para que el paciente sea considerado de Alzheimer. ¿Hay alguna relación entre las dos? La verdad es que mucho trabajo se ha hecho tratando de ver si hay correlación entre estas dos lesiones. Y la realidad es que podemos encontrar cerebros donde una lesión existe en ausencia de la otra. En la enfermedad de Alzheimer, más del 95% de los casos ocurre sin mutaciones conocidas. Hay mutaciones que están relacionadas a la enfermedad de Alzheimer, pero que dan cuenta de menos del 5% de los casos. Como estas mutaciones están relacionadas con el péptido beta-amiloideo que forman las placas, mucha relevancia se le dio a la presencia de esta lesión. Sin embargo, esta lesión está presente también como parte del envejecimiento normal, está presente en algunas otras enfermedades genéticas que acumulan amiloide, pero no está relacionada con demencia. Si hay problemas en la proteína tau, estos problemas pueden estar presentes en ausencia del beta-amiloide, como en el caso de las enfermedades asociadas con mutaciones en el gen de la proteína tau que se asocian al cromosoma 17. Estas enfermedades producen degeneración neurofibrilar y producen demencia. Están siempre asociadas. Cambios en la proteína tau están asociados con degeneración neurofibrilar y demencia. El proceso de neurodegeneración se puede seguir con anticuerpos contra la proteína tau, y es un proceso muy lento que empieza con acumulación de la proteína tau como gránulos en el cuerpo neuronal, alrededor del núcleo, que se van acumulando mientras desaparecen los procesos de las neuronas, hasta concluir con la muerte neuronal y la aparición de estos depósitos en donde antes había una neurona presente. Este es un proceso muy lerdo que lleva muchos años, y que uno puede detectar la falta de función de esa neurona, puede detectar que esa neurona está funcionando con menos efectividad. Este es un esquema de la proteína tau que tiene muchos sitios de fosforilación. Se les han visto más de 80 sitios de fosforilación en la proteína, y se han visto algunos sitios que son exclusivos de la enfermedad de Alzheimer, y se han desarrollado anticuerpos que nos permiten detectar esta proteína, si está fosforilada en este aminoácido o no. Y esos anticuerpos son muy buena metodología para poder estudiar la fosforilación de esta proteína durante el transcurso de la enfermedad. Nosotros propusimos que
la proteína tau es una proteína, es una fosfoproteína que por una excesiva acción de las quinasas se fosforila, o por una baja acción de las fosfatasas se mantiene más fosforilada, y esta proteína anormalmente fosforilada no se une a tubulina, sino que secuestra, se une a la tau normal, la saca de los microtúbulos, induciendo el rompimiento de los microtúbulos, la retracción de las neuritas, una neurotransmisión comprometida, un transporte axonal comprometido y una neurodegeneración retrógrada. Estas neuronas estresadas después se empieza a acumular en filamentos y se puede ver en los pacientes de Alzheimer signos de apoptosis, de ubiquitinización, y también se ven marcadores de entrada al cell cycle. La proteína de tau es una fosfoproteína, como les dije, pero la tau normal tiene un promedio de alrededor de 3 moles de fosfato por mol de proteína. La del cerebro de Alzheimer tiene la que está normal, aparentemente con el mismo nivel de fosfato, y la que está anormalmente fosforilada, que tiene alrededor de 10 moles de fosfato por mol de proteína. Estas proteínas están en pacientes de Alzheimer, tenemos anormalmente fosforilada y que no está polimerizada, se encuentra soluble en el citoplasma, y tenemos anormalmente fosforilada y la que está polimerizada en los filamentos de tau. Usando un ensayo que me permite ver la formación de microtúbulos, poniendo tubulina y tau, pude ver que esta tau tiene la actividad biológica de formar microtúbulos y estudiar cómo es la actividad biológica de la tau de pacientes de Alzheimer. La tau normal forma microtúbulos, mientras que la tau anormal de pacientes de Alzheimer no puede formar microtúbulos. Pero ahora, si por una fosfatasa yo saco el fosfato de esta proteína, puedo recuperar la actividad biológica de tau para formar microtúbulos. Lo que quiere decir que esta pérdida de actividad biológica es reversible y se puede recuperar en la neurona. Pero ¿por qué no hay ningún microtúbulo? Si yo les dije que hay proteína normal, ¿por qué no hay ningún microtúbulo? Porque la tau hiperfosforilada no solo no puede formar microtúbulos, sino que también inhibe la acción de la tau normal. Si en un sistema yo pongo tubulina y tau normal, se forman microtúbulos. Pero si agrego al principio de esta reacción un poquito de tau anormal, puedo inhibir completamente la formación de los microtúbulos. ¿Por qué? Porque esta proteína se une a la tau anormal. Se une a la tau anormal y como si fuese un prión, le cambia la conformación a la tau anormal, a la tau normal, y la vuelve anormal, y se acumula en filamentos. O sea que la tau de Alzheimer puede inducir la tau normal a adquirir la conformación patológica. Puede formar también filamentos muy parecidos in vitro a los que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer, y sacarle el fosfato inhibe la formación de estos filamentos. Una vez más, apuntando que la fosforilación es el causante de esta mala actividad, esta ganancia de actividad tóxica de la proteína tau. Entonces, la proteína fosforilada de Alzheimer inhibe el ensamblaje de microtúbulos, destruye los microtúbulos formados, se autoensambla en filamentos de tau, y la desfosforilación elimina la propiedad de autoensamblarse y de destruir los microtúbulos. Y si uno va del otro lado, si utiliza la proteína recombinante que no tiene fosfato y la fosforila in vitro, puede hacerle adquirir las propiedades tóxicas de la tau que se aísla de pacientes de Alzheimer.
Entonces, yo les estoy hablando de tau hiperfosforilada, pero no he definido qué es tau hiperfosforilada. Existen sitios específicos que sean importantes, críticos, para adquirir las propiedades tóxicas. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque si uno sabe cuáles son los sitios críticos, puede estudiar cuáles son las quinasas que ponen el fosfato en esos sitios críticos. Puede tratar de inhibirlas, puede tratar de activar fosfatasas que los saquen. Entonces, yo traté de investigar, me dediqué a investigar cuáles son los sitios críticos para la fosforilación de tau, pero no usé la técnica bioquímica, porque no es una técnica muy limpia. Entonces utilicé la biología molecular, reemplazando las serinas o treoninas, que yo sospechaba por todos mis estudios bioquímicos, que eran críticas para la actividad biológica de tau, con ácido glutámico en la secuencia de tau por mutación puntual dirigida en un lugar, en un solo lugar por vez o en combinación, o sea, de a uno o combinados. Les puedo decir que si lo hacemos de a uno, no, que eso se llama pseudofosforilación porque está haciendo un efecto parecido a un fosfato en esa posición. La pseudofosforilación en un solo sitio no es suficiente para convertir a tau en una molécula parecida a la tau de pacientes de Alzheimer. Entonces lo que hice fue combinar estos sitios. Y de la combinación de estos sitios encontramos que la fosforilación en las posiciones 199, 212, 231 y 262 eran críticas para, fue la combinación que me dio el mayor efecto tóxico en la proteína tau. Esta es la secuencia de la tau normal, 441 aminoácidos, y estos son los 4 sitios de fosforilación que cambiamos en esta proteína. Y si tratamos de hacer la predicción de la estructura con la secuencia, poniendo la secuencia normal, esta es la estructura que vemos para tau. Es una proteína flexible, casi sin estructura y bastante desordenada. Mientras que cuando usamos la de la tau anormal, vemos que está mucho más compacta, que hay beta-plated bridges y que está bastante más compacta en su estructura. O sea que los cambios que le introducen un cambio en la estructura. Y ese cambio de estructura lleva a que si nosotros expresamos tau normal en las células, vemos que expresamos acá tubulina que tiene una colita amarilla, podemos ver los microtúbulos, estas son células vivas. Y estas en verde está la tau normal que coincide absolutamente con los microtúbulos. Se une a microtúbulos y los estabiliza. Si ahora, en lugar de poner tau normal, ponemos la tau anormal, que nosotros hemos estudiado, vemos que esos microtúbulos no se forman, están todos destruidos, y estas células no son células que están en condiciones normales, se están muriendo, es una proteína tóxica para estas células. ¿Qué vemos además? Vemos que estas células liberan vesículas que pueden estar llevando la proteína anormal en esas vesículas. Este es un cultivo que fue transfectado con la tau anormal y este es un cultivo que fue transfectado con la tau normal. Y vemos que por escaneado, microscopía de escaneado, la tau anormal le induce la formación de vesículas que se liberan en el medio. Entonces pensamos, probablemente esas vesículas pueden estar llevando la tau anormal desde una célula a la otra. Entonces hicimos el experimento de transfectar células normales, células con tau normal con colita roja, y células con tau anormal con colita verde.
y después de transfectarlas, mezclamos las células. Entonces, cuando mezclamos las células, al encontrar células que tienen los dos colores, significa que las células que expresan la tau anormal la liberaron al medio y fueron tomadas por las células que expresan la tau normal, y los microtúbulos en estas células están destruidos. Esas vesículas pueden llevar la tau anormal de una célula a la otra. Entonces, los efectos adicionales que vimos por los estudios en los cultivos celulares con la tau anormal, vimos también que esta tau anormal entra al núcleo de las células, que destruye los microtúbulos, eso ya lo sabíamos por los estudios in vitro, pero que a su vez inducen vacuolas adentro de las células y que inducen vesículas que se liberan de las células, que pueden transferir el efecto tóxico de las células que la expresan a las células que no expresan esta proteína. Vimos que entra al núcleo. ¿Cómo puede entrar tau al núcleo? Acá estamos, este es un cultivo celular que expresa pH tau, la tau anormal, con colita verde. Y vemos que los núcleos tienen la tau adentro, mientras que la tau normal es citosólica. Encontramos que la secuencia de tau tiene un sitio de binding de importinas que lo lleva al núcleo, y que si los modificamos por mutación puntual, que es esto, estas son las células que expresan tau anormal, pero este sitio de unión a importinas ha sido modificado, ahora no entra al núcleo. Entonces así nosotros sospechamos fuertemente que tau puede entrar al núcleo cuando la conformación le permite mostrar a las importinas el sitio de localización nuclear. ¿Qué podría estar tau haciendo en el núcleo? Recientemente se está dando más importancia a la presencia de tau en el núcleo, y se está relacionando la presencia de tau en el núcleo con protección de RNA o DNA, con estabilidad de los cromosomas, con transcripción de proteínas, con el estado de heterocromatina de los cromosomas. Nosotros hemos estado haciendo estudios en colaboración con la doctora Frida Kleiman del college, de Hunter College, es otra de los colleges de la City University of New York. Hemos estado haciendo estudios y vemos que tau en el núcleo puede regular la actividad de una enzima que corta la colita de poli A de los RNA mensajeros. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, tiene la consecuencia de cambiar la estabilidad de ese RNA mensajero, lo cual puede llevar a cambios en la composición de RNA mensajero en la célula, con la consecuente cambio en la calidad de composición de proteínas en la célula, cambiando entonces la fisiología de esa célula. Vemos también estos estudios que fueron realizados con el doctor Luna Mena de México. Vimos que la proteína tau anormal fosforilada a diferentes sitios cambia con el estado del ciclo celular, con la fase del ciclo celular. ¿Cuáles son los modelos que hemos hecho para estudiar los efectos de tau anormal? Hemos usado drosófilas que expresan tau normal y tau anormal, y vemos que la presencia de tau anormal induce un deterioro cognitivo en las drosófilas, y además destruye, estos son inmunocitoquímicas de cerebros de drosófila, y vemos, estos son los cuerpos de los hongos, que son estructuras que corresponden al hipocampo en los cerebros de los mamíferos, mientras que esta es cuando expresa tau normal. Cuando expresa tau anormal, vemos que estas estructuras
se encuentran rotas, se encuentran interrumpidas en las drosófilas que expresan tau anormal. Hicimos un ratón transgénico inducible que expresa tau anormal, y vemos que estos ratones transgénicos que expresan tau anormal tienen, si lo comparamos con un control, una hipertrofia del cerebro, produciendo entonces una parecida a la que se ve con los pacientes de Alzheimer, que hay una pérdida de la masa cerebral en los pacientes de Alzheimer. Lo mismo vemos nosotros. Además, vemos que este ratón transgénico puede expresar tau a 2 niveles, a nivel basal, y podemos aumentar la expresión de esta proteína anormal en esos cerebros. Y entonces, tanto a la expresión basal como a la expresión alta, este ratón tiene deterioro cognitivo en varias pruebas de memoria y produce oligómeros de tau anormal que probablemente se trasloque al núcleo. Y el aumento de la expresión de la tau anormal está asociada también con deterioro cognitivo, con agregado de proteínas y con muerte neuronal en estos ratones. Nosotros, a partir de los resultados que vimos en estos ratones, y viendo que a distinto nivel de expresión de proteína tenemos distintos mecanismos, podemos pensar que por lo menos existen 2 etapas en el mecanismo. Cuando hay un nivel bajo de expresión de proteína tau anormal, esta proteína tau anormal puede traslocarse en el núcleo, y una vez en el núcleo puede estar controlando la expresión de proteínas en el núcleo con su interacción con la proteína PARN, PIN1 y P53, que son responsables de la estabilidad del RNA mensajero, y entonces cambiando la actividad fisiológica de estas neuronas, y una vez que esa proteína incrementa, que nosotros hacemos aumentar la concentración de proteína anormal, ahora esta proteína anormal empieza a secuestrar la proteína normal, rompe los microtúbulos, produce degeneración, neurodegeneración y muerte, finalmente muerte neuronal. Y esa proteína puede desplazarse de una neurona a otra por vesículas o por ser liberada al espacio extracitoplásmico. Entonces la pregunta fue, ¿cómo tau anormal puede moverse de una neurona a otra en el espacio extracelular? ¿Y cuál es el efecto en las células de la entrada de tau? Y también nos preguntamos si es posible bloquear la entrada de tau anormal a las células para evitar la propagación del efecto tóxico de tau. Entonces, como ya les había mostrado, si expresamos en células tau con la colita roja, esta se une a microtúbulos y vemos los microtúbulos en las células, no entra al núcleo. Mientras que si expresamos tau con la colita verde, la tau anormal, la pseudofosforilada, vemos que no hay formación de microtúbulos, que tau se encuentra en el núcleo y que se producen vesículas que llevan tau al espacio extracelular. Como ya les había mostrado, estas vesículas pueden entrar a las células y formar y ejercer allí su efecto tóxico. Estos experimentos fueron hechos con unas células que son células HEC293. Tratamos de hacer los mismos experimentos con otro tipo celular, que son células CHO, y vemos que no, que a pesar de que tenemos las células normales, con la presencia de los microtúbulos y el tau en la colita roja, tenemos las células anormales que tienen la tau con la colita verde, no tienen microtúbulos y están las vesículas formándose, no encontramos ninguna célula que pueda tener tau verde y roja. Estas células sí, pero estas no. Entonces nos preguntamos cuál era la diferencia entre estos dos tipos celulares,
este tipo celular no expresa receptores muscarínicos en la membrana, mientras que HEC sí expresa receptores muscarínicos en la membrana. Y el grupo del doctor Ávila había demostrado que la proteína tau puede interaccionar con los receptores muscarínicos M1 y M3 en la membrana. Entonces nosotros pensamos que esta propiedad de tau de entrar a las células depende de la presencia de receptores muscarínicos. Para tratar de demostrar esto, usamos estas células que sí permiten la transferencia de tau de una célula a la otra, en presencia de atropina, que es un bloqueante de los receptores muscarínicos. Y cuando hicimos eso, no pudimos encontrar ni una célula que tuviese la tau verde y roja en la misma célula. No hubo transferencia de tau cuando los receptores muscarínicos están bloqueados. Bueno, estos son resultados muy interesantes que nos permitieron estar muy contentos con ellos, pero son hechos con células que no son las neuronas, que son las células que nos interesan a nosotros. ¿Qué pasa qué pasa si ponemos tau, no en vesículas, pero si ponemos tau en células, en el cultivo celular? Ponemos tau en HEC, tanto tau normal como la anormal, en cultivo de células HEC, células CHO o HEC con atropina que inhibe, que bloquea los receptores muscarínicos. Vemos que entra desde el medio de cultivo sin problema, tanto la tau normal como la anormal. Pero esto, de nuevo, son células. ¿Qué pasa si ponemos neuronas? Entonces utilizamos cultivos neuronales. Ahora, estos son los cultivos neuronales. En rojo, está teñido para tubulina neuronal, así que lo que ven teñido en rojo es una neurona, es un cultivo primario, y se le ha puesto en el medio de cultivo tau. Después se lava, se fija y se detecta con anticuerpos en verde para tau humana. Podemos ver que tanto la tau normal como la tau anormal entran en 24 horas, entran y se encuentran cerca del núcleo. Podemos detectar tau anormal. Si ponemos atropina en el medio, no entra. O sea que la presencia del receptor muscarínico es necesaria para que tau entre a las células desde el cultivo neuronal. Ahora, ¿qué pasa? Como les mostré recién, tanto la tau normal como la anormal entran. Y podemos ver los cultivos se ven parecidos. O sea que no hubo diferencias de la presencia de tau normal o la anormal. Entonces, ¿qué pasa si ahora estos cultivos que fueron estimulados con tau normal o con tau anormal, los dejamos crecer habiendo lavado del medio la tau normal y la anormal? Ya no hay más tau en el medio, solamente tuvieron contacto en el día 7. ¿Qué pasa si los dejamos en cultivo 7 días más? Este es el control. Aquí pueden ver que hay muchos más procesos, porque después de 7 días en cultivo, las neuronas produjeron mucho más neuritas. Pero ¿qué pasa con esos cultivos que fueron estimulados con tau normal por un día al día 7? La cantidad de procesos que producen es muchísimo mayor y se encuentran mucho más fuertes. Sé que la tau normal indujo un crecimiento de neuritas en estos cultivos primarios, mientras que en la tau anormal se ve que los procesos se han destruido y se encuentra acumulada alrededor del núcleo y se deposita alrededor del núcleo. ¿Qué pasa con esos cultivos que pusimos atropina? Están como el control porque no hubo ingreso de la tau ni la normal o la anormal
a las neuronas en ese cultivo. ¿Qué pasa ahora si en lugar de usar la proteína recombinante que estábamos usando siempre, usamos la proteína que viene de pacientes de Alzheimer? ¿Es capaz de hacer lo mismo? La respuesta es sí. Si hacemos el mismo experimento con proteína tau de pacientes de Alzheimer, también vemos que entra en las neuronas, que rompe los procesos en las neuronas que entra y que se acumula alrededor del núcleo. Y si lo tratamos con atropina, esta entrada no se produce. Entonces, yo les había mostrado el proceso de neurodegeneración, que es un proceso lento, que empieza con la acumulación de la proteína tau alrededor del núcleo y que termina con la muerte neuronal después de la destrucción de todas las neuritas. Entonces, en el sistema que les estoy mostrando, vemos que tenemos en los estados iniciales, cuando tau recién está en el citoplasma, en que se encuentra en el citoplasma depositado alrededor del núcleo, y los estadios finales, cuando después de 7 días todos los procesos se han destruido y se encuentra acumulada la tau alrededor del núcleo. Entonces tenemos un sistema que nos permite reproducir el proceso neurodegenerativo que vemos in vitro, y nos permite decir que como un posible tratamiento para la enfermedad de Alzheimer sería reducir los niveles de tau anormal o prevenir la aparición de tau hiperfosforilada. Y como la patología se puede transferir de neurona a neurona, vemos que la tau puede salir de una neurona y entrar a la otra. Como approach terapéutico podríamos tratar de evitar la liberación de tau de una neurona, podríamos capturar esa tau cuando se encuentra en el espacio extracelular, o podríamos bloquear el uptake de tau por las neuronas. Entonces, como conclusión, yo espero haberlos convencido que la patología de tau es primaria en la degeneración, en la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer, que la fosforilación anormal de tau es un evento temprano en el desarrollo de la enfermedad, que la combinación de la fosforilación en la treonina 212 y 231 y la serina 199 y 262 en la misma molécula recapitula la toxicidad de tau in vitro e in vivo, que tenemos un nuevo modelo de neurodegeneración, que son estos ratones transgénicos, que reproduce la presencia de tau oligomérica, que reproduce también la presencia de tau truncada. Yo no se lo he mostrado, pero les puedo decir que hemos hecho los experimentos para mostrar esto, que produce deterioro cognitivo temprano, que produce pérdida neuronal, y que la tau puede transferirse de una neurona a otra, y que esta transferencia depende de la presencia de receptores muscarínicos. Estos son nuevos modelos que podemos usar para descubrir nuevos objetivos, para detectar y o detener la progresión de la enfermedad. Bueno, para terminar quisiera agradecer, estos son mis estudiantes. Victoria hizo todos los experimentos celulares, son estudiantes de doctorado de mi laboratorio. Estos son estudiantes de grado, de undergrad, que están ayudando siempre en los estudios de comportamiento. Por supuesto, dentro de mis colaboradores en el Instituto de Investigaciones Básicas, el doctor Khaled Iqbal, la doctora Inke Grunke Iqbal, en el College de Staten Island. Trabajo con los profesores que colaboran conmigo, la doctora Frida Kleiman en Hunter College, y por supuesto
los subsidios que me permiten tener dinero como para poder hacer estos experimentos. Aquí tienen fotos de los protagonistas de los experimentos y les agradezco mucho. Y esta es una vista del College de Staten Island, que ahora está más habitado por los ciervitos que por los estudiantes. Muchas gracias y contestaré las preguntas que tengan para hacerme. Muchas gracias, doctora. Extraordinaria plática. Extraordinaria. Yo las dejo ahorita, pero no quería irme sin agradecerle de nuevo esta excelente exposición. Es un trabajo de muchos años. Eso se nota en todos los resultados. Extraordinario material y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Muchísimas abrazo. Gracias por invitarme. Gracias. Las dejo, Mari Carmen. Sí, gracias. Muchísimas gracias, doctora Alonso y doctora Virginia Inclán. Y vamos a proceder a las preguntas. Ustedes las pueden escribir directamente en el Facebook del departamento. Ahí las pueden poner y les vamos a dar lectura. Lo que estuve viendo de los comentarios es que dicen que fue una plática muy didáctica, que han aprendido muchísimo, conceptos muy complicados de manera muy sencilla. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Alonso. Luego dice, igual, ese fue un comentario de Regina, un comentario de Cris Vélez, dice, gracias, interesante plática. De igual manera, las sinucleopatías también son las otras enfermedades neurodegenerativas que azotan a nuestros pacientes neurológicos. ¿Podrías ahondar un poco, doctora Alejandra Alonso, acerca de las alfa-sinucleopatías? Bueno, yo siempre me dediqué a estudiar, por supuesto, la proteína tau. Sin embargo, creo que hay muchas coincidencias, creo que hay mucho parecido en cuanto a las proteínas, las sinucleopatías, con estos mecanismos de proteína tau. También pueden ser tomadas adentro de las células, también se fosforilan, también pueden agregarse, también yo creo que tienen una actividad que todavía no hemos definido exactamente y que es muy interesante de estudiar, y creo que en ciertas ocasiones pueden estar trabajando en conjunto con la proteína tau. Yo creo que, bueno, hay muchos casos en que se ve comorbidity de las dos proteínas. Totalmente de acuerdo, doctora Alonso. De hecho, en la página del Foro Internacional de Alzheimer, el ALZforum, apenas ahora este mes se publicó que se encontró la alfa-sinucleína como un biomarcador en plasma y bueno, en este caso más bien fue en células epiteliales de pacientes con Alzheimer. Entonces, realmente se ha visto que un marcador que antes se pensaba solo, por ejemplo, para el Parkinson, pudiera, como tú bien dijiste, también estar participando de alguna manera a la patología de Alzheimer. Y en el caso del Parkinson, 30% de los pacientes de Parkinson presentan patología de Tau. Exacto, se les considera taupatías, ¿verdad? También, ¿cierto? Sí. Perfecto. Otra pregunta del maestro en ciencias Gustavo López Toledo, dice, mi duda es sobre el modelo Murino que desarrolló la doctora Alonso, aplica para más para demencia frontotemporal, dado que es para una tau mutada en este caso, ya que la enfermedad de Alzheimer refleja las dos lesiones y no nada más la lesión de tau patológica. Estoy totalmente de acuerdo. En realidad, mi interés es neurodegeneración. Mi interés es tau, el mecanismo en que tau promueve la neurodegeneración. Personalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. No existe, por lo menos hasta donde yo sé, ningún modelo que sea realmente de Alzheimer. Porque cuando dicen modelo de Alzheimer y te hablan de ratones que sobreexpresan el péptido beta-amiloide, no tienen patología de Tau. Entonces tampoco son modelos de Alzheimer, son modelos de amiloidosis. Claro. Estoy totalmente de acuerdo.
Estoy de acuerdo también. Y el problema que, bueno, siempre en mi grupo de investigación nos cuestionamos es que el Alzheimer es una enfermedad propia del ser humano y no de los murinos. Y Claro. muchas veces estamos forzando el modelo murino para que trate de generar el desarrollo de una neurodegeneración que no es propia de ese tipo de organismos, ¿no? Entonces, realmente el modelo nunca va a ser perfecto, ¿no? Eso sí. Sí, 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 eso es absolutamente. Sí, 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 sin lugar a dudas. Las funciones que tenemos los humanos no las tienen los, los ratoncitos. Claro. Pero, Y eh, la longevidad también de que, bueno, el tiempo que duran nuestras neuronas en número sí, de años comparado con las que duran en el ratón, ¿no? exactamente. Por eso yo fundamentalmente focalizo mi esfuerzo a lo que puedo, a lo que puedo ver en cuanto al mecanismo molecular y celular en el cual, que participa Tau en el proceso de neurodegeneración, que tomando el principio de la biología celular, uno puede estudiar los mecanismos complejos dentro de los organismos más básicos, porque son muy conservados. Entonces, usando esos principios, yo puedo usar el ratón para decir, bueno, esto es lo que está pasando con esta proteína. Todavía no creo que sepamos completamente cuál es la función de Tau en la célula, en el sistema neuronal. Entonces, con este tipo de estudios, no solamente quiero saber qué pasa con la tau anormal, también quiero saber cómo tau normal está participando en la neurona. Si tiene alguna función en el proceso de formación de proteínas, por ejemplo. Si está regulando la composición de proteínas en las neuronas en un estadio normal, que puede estar desbalanceado cuando hay una patología, que es lo que vemos con la tau anormal. Pero mi interés es más ver la participación de esta proteína en el proceso de neurodegeneración, y estoy de acuerdo, en los modelos animales hasta el momento no hay ninguno que muestre un modelo real de Alzheimer. Exactamente. Sí, puede ser por múltiples diferencias, incluyendo las que tú destacaste, el hecho de los receptores que pueden ser diferentes. Por ejemplo, ahí mostrabas unas células que son, según yo, las CHO son de hámster, de ovario de hámster, ¿no? Chinese hamster ovarian cells, yes. Ajá, versus comparadas con las G que son de riñón fetal humano. Entonces había diferencias ahí en expresión de los receptores muscarínicos en este caso. Entonces ahí nos puede dar una clave de por qué el modelo a veces no resulta tan funcional en otras especies o en otras células. Sí, sí, claro, sí, sí. Está muy interesante ese hallazgo que tienes. Y doy lectura a otra pregunta de la doctora María del Carmen Silva Lucero. Dice, respecto a las fosforilaciones de Tau, se sabe que existen otros sitios de fosforilación. Ahí, por ejemplo, incluiríamos la treonina 181, que esa es una de las que ahora se ha visto que puede ser un marcador temprano. Entonces, pregunta que si han intentado ustedes mutaciones sitio dirigidas hacia este sitio o otros sitios de los cuales no se nombraron ahorita. Sí, 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 yo no quise, sí, la verdad que yo hice un resumen de los estudios que hice. Yo estudié fosforilación de Tau bioquímicamente. Sí. Entonces, la proteína fosforilaba con quinasas de cerebro y veía fosforilación en todos los sitios. Entonces estudié qué sitios se iban fosforilando más y correlacionaba con la actividad de esta proteína para autoensamblarse o qué sitios correlacionaban con la habilidad de esta proteína para romper microtúbulos. Exacto. Entonces, con esa estrategia, identifiqué 12 sitios que son los que más correlacionan con la actividad biológica de la proteína. La treonina 181 sí es un sitio que se fosforila mucho, y yo creo que es un sitio que está muy expuesto. Y yo creo que cuando uno busca biomarcadores,
es posible que aparezca rápido porque es un sitio que está muy expuesto y que se fosforile cuando hay algún desbalance. Que tenga una consecuencia biológica es algo que tiene que determinarse, que no está todavía determinado. Claro. No lo usé yo en crear los sitios de pseudofosforilación que he usado, porque cuando yo hacía las fosforilaciones in vitro, no era un sitio muy relevante. No correlacionaba con la habilidad de Tau de autoensamblarse o la habilidad de Tau de perder su habilidad de formar microtúbulos. Ok, perfecto. La doctora Luz Navarro pregunta que si se podría utilizar la atropina que tú mencionaste en la plática como tratamiento para estas taupatías, doctora Alonso. Bueno, la actividad de los receptores muscarínicos es muy importante para el funcionamiento normal del cerebro. Así que yo no pensaría, usamos atropina como algo como tirarle una bomba, digamos, a las neuronas, como para bloquear los receptores. Pero sí, yo creo que es una estrategia que se puede usar, pero un poco más dirigida. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es ver qué fragmento de la proteína sería el que está interaccionando con los receptores para tratar de hacer algo más específico que bloquee esa unión específicamente y que no interaccione con el receptor de la acetilcolina, digamos, con la función normal de la acetilcolina. Claro, porque puede tener consecuencias ahí secundarias muy negativas, ¿no? Sí, claro. Sí. Y gracias. Octavio Mercado pregunta, ¿podrá comentar algo sobre el reciente descubrimiento de que la exposición con el virus SARS-CoV-2 produce neurodegeneración y es medida precisamente por la proteína Tau? Bueno, en realidad la proteína Tau es un marcador de neuronas. Entonces, si hay algún problema, como vimos, todas las tauopatías, si hay algún problema en la proteína Tau, hay problemas, las neuronas están sufriendo, definitivamente. La enfermedad viral se ha visto, bueno, ahora también salió que que hay otro receptor con el SARS, el COVID-19, que está en neuronas y que puede entrar también a neuronas. Se acaba de ser publicado en el Science, en el último Science. Si hay una disrupción, con las enfermedades virales se ha visto que hay ruptura de la barrera hematoencefálica y entonces puede haber ingreso de patógenos al cerebro y eso podría ocasionar problemas neuronales, que sí se van a ver con Tau, seguro. Cualquier problema neuronal se va a ver, si hay problemas neuronales se van a ver, se pueden seguir con Tau. Definitivo, sí. Y Guillermo Vázquez nos pregunta, dice, doctora Alonso, muchas gracias por la presentación. ¿Existen trabajos que reportan la inducción de la hiperfosforilación de Tau por la acción de oligómeros de beta amiloide? ¿Usted ha encontrado algo similar? Yo no tengo ninguna duda de que pueda pasar. Es más, sí lo vimos eso. Yo también participé en algunos estudios que hicieron ese tipo de experimentos. El problema a mí me parece que es definir qué es Tau hiperfosforilada. Y que cuando la gente dice induce hiperfosforilación de Tau por péptidos, por oligómeros de beta amiloide, lo dice en forma muy general, digamos, la consistencia en qué sitios son fosforilados, cuál es cuánto es la estabilidad de ese cambio en la proteína. Eso es lo que habría que ver. Yo creo que hay muchas cosas. Cualquier estrés que uno puede poner a la célula puede ocasionar hiperfosforilación de Tau. El punto es ver si esos cambios en la proteína la convierte en una proteína tóxica, si son suficientes para inducir el cambio conformacional necesario para que ahora la proteína no actúe, se convierta en un prión. Claro.
Sí, definitivamente. Pregunta Alaide no tengo, dice, las células de la microglia en sí son determinantes para que los murinos no desarrollen este tipo de neurodegeneraciones, que si podría abundar un poquito más sobre el papel de la microglia. Sí, sí, eso tampoco dije nada, pero también estamos viendo eso. En estos cultivos primarios que poníamos tau normal en el cultivo, hay activación de microglía. Y la microglía es eficiente en sacar la proteína tóxica del medio de cultivo. Así que sí, definitivamente ese es un campo muy interesante que vamos a seguir investigando y que sí, es una pregunta muy interesante. Perfecto. Laura Lujano nos pregunta si podría mencionar si existe algún tipo de protección al momento de la fosforilación de la misma proteína tau. Imagino que se refiere ahora a la hipótesis que hay de que si se autoagrega la proteína fosforilada podría ser un mecanismo de protección lejos de un mecanismo de toxicidad, al menos al principio por reclutar la molécula que podría ser dañina. Sí, yo creo en eso, pero lo creo publicamos también trabajos al respecto, que mostrando que, por ejemplo, con su capacidad de romper los microtúbulos, si tau es soluble, es decir, si no está agregada en filamentos, no puede romper los microtúbulos. Si es soluble, puede romper los microtúbulos. Si está agregada en filamentos, no rompe microtúbulos. Entonces, yo creo que sí, que definitivamente hay una actividad de protección. La inducción de estos agregados es un esfuerzo de la neurona, si lo queremos ver así, para tratar de eliminar la proteína tóxica del espacio celular. Y muy interesante, nosotros no publicamos eso, pero en los ratones estos transgénicos tampoco dije mucho acerca del mecanismo. Podemos controlar los niveles de expresión de la proteína. Y vemos que si la proteína se expresa a nivel muy bajo, produce deterioro cognitivo. Si empezamos la inducción de la proteína, o sea, la proteína empieza a incrementar en concentración, hay un periodo durante el cual los animales aparecen como que se recuperan. Cuando empieza, mi interpretación es que empieza un agregado de la proteína que la protegería probablemente de la interacción con otras proteínas o de su translocación en el núcleo, por ejemplo, y empiezan esos agregados a quedarse en el espacio citoplasmático. Después, cuando ya esa proteína se acumula en niveles mucho más altos, ya empieza a romper microtúbulos, ya empieza toda la cascada de neurodegeneración. Sí. Muy bien. Nos pregunta también, es que hay varias preguntas aquí, Yared Rivera Osorio, el biólogo, pregunta ¿cuál podría ser el mecanismo a través del cual los receptores muscarínicos estén promoviendo la entrada de estos oligómeros de tau? Que si podrías abundar un poquito más en el mecanismo. Pues. Eso es algo que me vuelve loca, que es algo en lo que estamos trabajando ahorita. Es algo que realmente no me entra en la cabeza, pero lo estamos viendo. Yo creo que puede haber un fenómeno de receptores, de internalización por receptores, que podría estar internalizándose en vesículas, como para sacar los receptores de la membrana. Eso es una posibilidad, pero estamos investigando, porque hay muchas cosas muy interesantes con eso y son cosas en las que estamos trabajando en este momento. Perfecto. Nos preguntan también, Abraham Cortés pregunta si existen algunos fármacos que ayuden a evitar la hiperfosforilación de tau. Sí, hay algunas cosas. Hay algunas cosas como, por ejemplo, se trató de trabajar en contra de la actividad de GSK3 beta, tratando de inhibir esa quinasa, y los resultados están muy mezclados. No es fácil inhibir quinasas en particular,
y no es solo una quinasa la que está involucrada en la fosforilación de esta proteína, así que el tratamiento debería ser muy, de amplio rango, que entonces eso hace que sea de amplio espectro, que esto hace que no sea muy eficiente. Así que, pero sí hay esfuerzos, se están realizando esfuerzos en ese sentido. Muy bien, Ale. También mi alumno Yared y yo misma tengo la misma duda. ¿Qué especies de oligómeros de tau, o sea, si los caracterizaron o cuáles serían los que estarían involucrados con este mecanismo de transmisión del spreading, de la patología, lo que viste de la recaptura de la tau patológica, si caracterizaron la muestra de, ya sea la que venía de pacientes o la recombinante de tau para ver qué formas oligoméricas tenía? Bueno, sí, esa es una pregunta también muy interesante. Te puedo contar lo que estuvimos haciendo y lo que estamos haciendo. Una vez que la proteína nosotros la purificamos recombinante. Entonces la proteína está, por lo menos hasta donde podemos saber, soluble en el tubo de ensayo, que la estamos purificando, y ponemos una concentración muy baja en el medio de cultivo. ¿Qué forma adquiere una vez que uno la pone en el medio de cultivo? No lo sé, pero es algo también que podríamos tratar de averiguar. Lo que sí te puedo decir es que hemos tratado de ver las recombinantes, si se agregan o no en el tubo, haciendo cromatografías que no son desnaturalizantes. Podemos ver que la que es la tau normal migra como que fuese un monómero, fundamentalmente, y también vemos un dímero. Mientras que la tau anormal vemos una mayor concentración de un trímero. Sí. Entonces, bueno, sí, podría ser como dices, en lo que mencionaste es cierto, nosotros lo hemos evaluado para amiloide beta. Tú puedes tener una especie del oligómero in vitro antes de entrar en contacto con el medio de cultivo, pero tienes otra ya en la incubación de 24 horas en el medio a 37. Sí. Ajá, a 37 grados cambia definitivamente. Sí. Son moléculas muy dinámicas y tienden a autoagregarse. Entonces, lo más seguro es que tengamos una mezcla de agregados, desde probablemente dímeros, trímeros, hasta oligómeros más complejos o protofibrillas incluso. ¿Podría ser? No creo, porque la concentración que usamos es muy baja. Usamos 400 nanogramos por mililitro. Sí. Pero sí, no te lo puedo negar. Ok. Sí. Y mi alumno, Gustavo López Toledo, pregunta sobre la fosforilación de la treonina 231, que sí podría ser también un sitio crítico, porque nosotros en el laboratorio la hemos encontrado en células periféricas, es decir, en fibroblastos de pacientes de Alzheimer, en este caso familiar, la hemos encontrado elevada. Definitivamente es un sitio crítico. Es uno de los 4 sitios que uso, sí. Que utilizaste. Y lo más interesante es que estamos viendo que no nada más se encuentra en neuronas, sino también en células periféricas. Sí. Es en realidad muy interesante, porque no solo en Alzheimer y en las tauopatías, en los procesos de neurodegeneración, existe tau y tau anormalmente fosforilada. En las células cancerosas hay mucho. Exactamente. Por ejemplo, en breast cancer, en cáncer de mama, cáncer de colon, se han encontrado que hay una sobreexpresión de tau y que está normalmente fosforilada. Sí. Además de que tau es muy ubicua, ¿verdad? Que no nada más se encuentra en células neurales, está en una gran variedad de tejidos. Sí, pero bueno, las concentraciones son muy diferentes. Nos pregunta nuevamente Abraham Cortés, dice, me quedé con la duda de por qué cambió los aminoácidos por ácido glutámico. Bueno, para simular fosforilación, porque la idea, yo tampoco les mostré esos experimentos o esos estudios que hicimos, tau es una proteína básica y tiene fragmentos muy, muy básicos. ¿Qué significa? Que a pH fisiológico tiene carga positiva muy alta. Entonces, mi hipótesis
es que esos fragmentos positivos se repelerían y no podría formar entonces agregados o combinarse, a pesar de que tiene la tendencia a querer agregarse. Entonces, la fosforilación, ¿qué estaría haciendo? Estaría puntualmente poniendo una carga negativa muy alta en una parte, en un fragmento de la molécula, y cambiando así el punto isoeléctrico de ese fragmento a un punto isoeléctrico más bajo, permitiendo ahora la interacción. Ahora, como yo, entonces la técnica que usamos fue poner ácido glutámico, que es muy negativo y que le da una carga en ese punto parecida a si la serina estuviese fosforilada o la treonina estuviese fosforilada. Es un fosfomimético. Entiendo, gracias. Bueno, muchos agradecimientos que dice Tatiana Natalí. Muchas gracias por la presentación y por compartir sus conocimientos sobre la proteína Tau. Siempre aprendo algo nuevo con cada una de sus presentaciones. Gracias, doctora Alejandra Alonso. Y Mari Carmen Antonio Reyes dice, muchas gracias. Primero que nada, está increíble su trabajo. Sin duda un gran logro. ¿Podría hablar un poco más del proceso de defosforilación de la proteína Tau fosforilada, la PH Tau? Bueno, hay mucho acerca de eso. El laboratorio del doctor Iqbal también trabajó mucho en las fosfatasas, que las fosfatasas están reducidas en los pacientes de la enfermedad de Alzheimer, y también hay más de una fosfatasa que trabaja en Tau y que puede sacar los fosfatos, y la capacidad de Tau de ser fosforilada o desfosforilada depende también de la posición que estemos hablando, pero en general la Tau que está agregada es más difícil de defosforilar, y entonces se aumenta en los niveles de fosforilación. Claro. Sí, y bueno, yo tengo una pregunta final acerca de lo que mencionaste, se me hizo muy interesante, de golpe traumático en comparación con la neurodegeneración tipo Alzheimer. ¿Se han encontrado fosforilaciones parecidas o es diferente o hay otro tipo de patología neurodegenerativa que esté ocurriendo? ¿Qué tan similar podría ser como un modelo de estudio de Alzheimer? Yo creo que es muy interesante. De nuevo, y volviendo a una de las preguntas, estaríamos hablando de la parte de neurodegeneración y la parte del mecanismo de Tau en comparación con el Alzheimer. Digamos, el Alzheimer y la degeneración inducida por Tau son similares hasta el punto de que estamos hablando de Tau y su mecanismo de acción. En el caso de los traumas de cerebro, en el caso de los jugadores de fútbol americano, los han visto con sitios de fosforilación de Alzheimer, con los anticuerpos que se desarrollaron para Alzheimer. Así que los sitios que están fosforilados son parecidos, sí, a los que están fosforilados en la enfermedad de Alzheimer. La diferencia fundamental que yo le veo, por lo menos, es que es la localización. En el caso de los traumas, de las enfermedades del CTI, empiezan a nivel de la corteza y en las zonas donde los axones son más débiles, digamos, las zonas de físicamente el trauma ocasiona un daño al axón. Entonces ahí está el estrés que induce la formación de Tau fosforilada. Y lo vemos, yo no mostré, pero también tengo algunas fotos de esos, se ve en estadios tempranos depósitos de Tau normalmente fosforilada en la zona de las cortezas, en las zonas de las invaginaciones del cerebro. Y esa Tau ahora se transporta, transmite la enfermedad hacia la zona más, hacia el interior del cerebro. Mientras que en Alzheimer el patrón de formación sería diferente. Es más por una cuestión, empieza más cerca en las zonas interiores del cerebro, en el hipocampo, y de ahí se va transmitiendo hasta la corteza.
Digamos, eso sería básicamente. Entonces, probablemente el origen del estrés que induce la aparición de la proteína anormal es diferente. Y Pero los tiempos... una vez que se dispara, la cascada es parecida. Claro, los tiempos probablemente también sean un poco diferentes, sin embargo, bueno, Alzheimer se considera que al menos entre 20 y 30 años antes del inicio de los síntomas ya empieza a ver la patología. Y en el caso del golpe traumático se ha visto que hasta 10 años después de haber sufrido el trauma puede haber indicios fuertes de neurodegeneración. O sea, también hablamos de un proceso lento y progresivo. Sí, 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 sí. Aunque comparto, comparto lo que dices de que el origen debe ser totalmente diferente, ¿no? Sí, sí. Claro. Muy bien, pues no me queda más que agradecerte, Alejandra Alonso, que además quiero comentar que fuimos compañeras del laboratorio del doctor Khalid Iqbal durante mi estancia de postdoc en Nueva York también. Entonces, me da muchísimo gusto tenerte aquí y seguir pudiendo colaborar contigo aún a distancia. Y eres bienvenida en un futuro de poder venir físicamente a darnos un seminario al departamento cuando podamos abrir ya las instalaciones después de esta pandemia. Y estamos encantados de tenerte. Muchísimas gracias, Alejandra. No, muchísimas gracias a vos. Tampoco lo dije, pero me gustaría poder expresar mi admiración personal hacia vos y toda tu energía y tu esfuerzo que pones para difundir y para incrementar el conocimiento y toda tu dedicación. Realmente te admiro y sí, somos amigas desde hace muchos años ya. Desde hace varios años. Muchísimas gracias. Igualmente yo admiro toda tu energía también de todo tu trabajo y la pasión con lo que lo compartes y cómo lo haces tan sencillo y tan accesible para todos nuestros estudiantes y profesores. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a todos. Felicidades por tu trabajo y pues quiero agradecer desde luego a las autoridades de la facultad por permitir este seminario, la transmisión, especialmente el apoyo en el departamento de las asistentes de la coordinación, Patti Martínez y Itzel Alejandra Ángeles Vázquez. Muchísimas gracias porque sin su apoyo no hubiera sido posible. También a Martín Galván, al ingeniero Martín Galván por la difusión del evento y a la coordinación de comunicación social, la licenciada Karen Corona. Y agradecemos pues a todo el departamento, a toda la facultad, a todos ustedes por haber participado, por enviar sus preguntas tan valiosas y comentarios. Y queda disponible este video de la presentación de la doctora Alejandra Alonso en la página del departamento, del Facebook del Departamento de Fisiología, y también en el canal de YouTube del Departamento de Fisiología va a estar posteriormente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buena tarde.